Muy interesante la charla de recién. Como les dije, esto es una experiencia que cada uno puede ir a recorrer, así que anímense. También hay espacios de workshops, hay muchos stands, así que los que quieran ir a recorrer pueden hacerlo y también los invitamos para la próxima charla. Y no sé si sabían, pero Argentina es uno de los países con más adopción de criptomonedas. Y también hay otros países que, por ejemplo, El Salvador, que tiene a Bitcoin como moneda de curso legal. O sea, vos podés hoy en día ir a El Salvador y pagar todo con Bitcoin. Estamos llegando a eso, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer para evitar tantas trabas? ¿Cómo es el sistema también tributario con todo esto? Hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo para evitar tanto caos. Por eso vamos a hablar con nuestro especialista Marcos Zócaro, contador público, especialista en tributación y miembro de ONG Bitcoin Argentina, y nos va a estar presentando esta charla titulada Criptoimpuestos del Bitcoin a los NFTs. Así que un gran aplauso para Marcos, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, como bien decía en la introducción, vamos a hablar un poco sobre impuestos a los criptoactivos en general, pero principalmente a los NFTs, ¿sí? Les voy a comentar, por ejemplo, algunas novedades que hubo durante el 2022, sobre todo hace 2 semanas en España, por ejemplo. Y bueno, ¿cuál es el estado de situación en Argentina? Antes de empezar de meternos de lleno en la regulación y comentarles de España, les quiero comentar que uno de los principales problemas que existe en la regulación argentina es la falta de definición y clasificación de criptoactivos, ¿sí? A nivel nacional solo son mencionados, con respecto a las leyes impositivas, solo en el impuesto a las ganancias, que menciona monedas digitales, pero sin dar ningún tipo de definición de qué se entiende por moneda digital. Y a nivel provincial, algunas provincias, ya desde hace 2 años, empezaron a modificar sus códigos fiscales y leyes impositivas para regular en forma específica sobre todo ingresos brutos y sellos en lo que atañe a las actividades con criptomonedas. Y en estas regulaciones, 4 provincias sobre todo,
dan un intento de definición de moneda digital y básicamente equiparan a todos los tipos de criptoactivos como lo mismo. Y vamos a ver ahora, puesto esta introducción, que no todos los criptoactivos, no todos los tokens son lo mismo. Y por lo tanto, debemos, frente a cada impuesto, ver frente a qué tipo de activo estamos para darle el tratamiento impositivo correcto. Antes que nada, tenemos como una primera clasificación a los tokens criptográficos. Un token criptográfico no es más que la representación digital y encriptada de algo, ¿sí? Dentro de estos tokens criptográficos podemos tener tokens que son criptoactivos y tokens que no son criptoactivos. Dentro de los tokens que no son criptoactivos, tenemos, por ejemplo, los tokens de identidad, que incluso la Ciudad de Buenos Aires está trabajando en un proyecto, Tango ID, creo que ahora le cambiaron el nombre, pero es un token de identidad donde cada persona va a tener credenciales verificables sobre su identidad. Incluso dentro de los tokens que no son criptoactivos podemos tener un título universitario tokenizado. Ya hay universidades, incluso en Argentina, que emiten los títulos en la blockchain, ¿sí? O sea, estos tokens no son criptoactivos, nada tienen que ver con Bitcoin, por ejemplo. Dentro de los criptoactivos, por su parte, tenemos acá sí una clasificación que incluye a los tokens de pagos, por un lado, que son aquellos tokens cuyo objetivo principal es ser un instrumento de pago. Tenemos, a su vez, dentro de estos payment tokens, a aquellos tokens que se llaman stablecoin o monedas estables, pero en realidad son tokens que tienen un mecanismo de estabilización de su valor y pretenden siempre mantener el mismo valor respecto de otro activo. El más conocido, obviamente, es, ¿cómo es? El token de pago estable referido al dólar estadounidense, USDT, por ejemplo, que tiene más de 70.000 millones de dólares en circulación, USDC, que también está referenciado al dólar, pero tenemos tokens de pago incluso que están referenciados al peso argentino. Hay un token de pago, el NUARS, que es una moneda estable respecto al peso argentino, ¿sí? O sea, lo que es una moneda estable es una moneda que siempre pretende mantener el mismo valor que un activo. Hay incluso monedas estables que son estables en referencia al precio del oro, por ejemplo, ¿sí? Pero, una advertencia, no siempre mantienen su paridad. Tuvimos un caso este año que fue el de UST, de la red Terra, que colapsó e hizo perder millones a muchos inversores, ¿sí? Por eso es un token de pago que pretende mantener la paridad con el valor de otro activo. Y en la vereda enfrente, dentro de los tokens de pago, tenemos a los tokens de pagos no estabilizados como Bitcoin, cuyo precio, gracias a la oferta y demanda, varía segundo a segundo. Tenemos Bitcoin, Ether y otras criptomonedas ¿sí? que no mantienen el valor estable. Dejando de lado los tokens de pagos, tenemos los utility token o token de utilidad, que son tokens que básicamente nos dan acceso a un bien o a la prestación de un servicio. Dentro de los utility token, por ejemplo, podemos tener una entrada a un recital o a una conferencia, ¿sí? Que, de vuelta, nada tiene que ver con Bitcoin. Por ejemplo, una entrada a un recital tokenizada, ¿sí? Dentro de estos utility tokens también podemos encontrar, según muchos autores, a los NFTs. Los NFT son tokens no fungibles, ¿sí? Los NFTs son tokens no fungibles. Si tenemos el dinero, por ejemplo, un billete de $100 o 100 pesos, yo se lo presto a una persona, me puede devolver ese billete o cualquier otro billete, ¿sí? Que es lo mismo. Eso es, el dinero entonces es fungible. En cambio, un token no fungible es único e irrepetible. El cuadro del Guernica o de la Mona Lisa es único y si yo se lo presto a alguien, me tiene que devolver el mismo cuadro, ¿sí? No son tokens que se puedan repetir o canjear por otro. Y por último, para terminar con la clasificación, tenemos a los security tokens, que son tokens de valor, no son tokens de seguridad, como a veces lo traducen. Son tokens de valor que básicamente
representan valores negociables. Por ejemplo, hoy en día tenemos, que ya se está dando incluso en Argentina, que se pueden tokenizar hasta certificados de participación en un fideicomiso, ¿sí? O incluso participaciones en una empresa del exterior. Por eso, impositivamente, siempre tenemos que ver frente a qué tipo de token estamos, ¿sí? O frente a qué tipo de criptoactivo estamos. A los fines del impuesto a los bienes personales, si tenemos nosotros o un cliente un token de valor que representa participaciones en una empresa del exterior, básicamente lo que tenemos ahí es un activo que está grabado y ubicado en el exterior, ¿sí? Nada tiene que ver este token de valor que representa la participación en una empresa o en un fideicomiso con Bitcoin, que es un token de pago y puede tener otro tratamiento impositivo tanto en bienes personales como en el resto de los impuestos. ¿Qué dice AFIP al respecto? A nivel nacional no hay una definición, como les dije, clara ni una clasificación de este tipo de activos. Pero tenemos un dictamen del fisco, que es una opinión no vinculante, que se dio a conocer a mediados del 2022, se escribió por junio de 2022, pero se hizo público a fines de julio de 2022, donde en primer lugar en este dictamen, referido al impuesto a los bienes personales, el fisco confiesa, de alguna forma, que la opinión anterior mantenida por el fisco respecto a la gravabilidad de las criptomonedas era, desde el año 2019 venía esa otra opinión, era que las criptomonedas son bienes intangibles y por lo tanto exentos, ¿sí? El fisco con este dictamen 2 del 2022 lo que quiere hacer es rectificar la postura anterior. O sea, en primer lugar sabemos que hasta mediados de este año AFIP consideraba las criptomonedas como intangibles y por lo tanto exentas, ¿sí? El propio fisco lo confiesa de alguna forma en este dictamen. El dictamen del 2019 no pudimos encontrarlo, no se hizo público, pero bueno, sabemos que existe gracias al dictamen 2 del 2022. A su vez, en el dictamen 2, AFIP considera, la justificación es que hubo un cambio de criterio a nivel internacional, pero considera que las criptomonedas son activos financieros y por lo tanto están grabados en bienes personales. En el dictamen, no voy a entrar en detalles, pero hay ciertas inconsistencias. Por ejemplo, se define a las criptomonedas, como les marco ahí, como anotaciones electrónicas que incorporan el derecho a una cantidad de dinero determinada. Esto se puede cumplir, por ejemplo, con USDT, que es emitido por una empresa, o USDC, también es emitido por una empresa, y como respaldo tiene depósitos en el banco, por ejemplo. Pero para Bitcoin no se cumple, ¿okay? Bitcoin acapara el 40% del mercado, y Bitcoin no incorpora el derecho a recibir ninguna cantidad de dinero de ningún tipo, ¿sí? Pero bueno, dejando de lado estos, digamos, definiciones poco exactas, en el dictamen se habla indistintamente también de criptoactivos o criptomonedas, ¿sí? Como si fuesen lo mismo, cuando vimos que no todos los criptoactivos son criptomonedas. Y a su vez, para avanzar, algo interesante es que el fisco, a través del dictamen, da a entender que todas las criptomonedas, además de estar grabadas, están ubicadas en el país, no son bienes del exterior, ¿sí? Ya que las ubica en el artículo 19, inciso J. Hecho estos comentarios de AFIP, y antes de volver a la Argentina, les quiero comentar dos consultas vinculantes que sacó el fisco español. Tiene muchas consultas vinculantes, incluso hasta referidas a la minería, pero estas consultas son respecto a los NFTs y cuál es su tratamiento impositivo. Argentina, muchas veces el fisco, incluso el legislador, observa, estudia la normativa española para después copiarla, en cierta forma, en nuestro país. En esta consulta vinculante, la 486 del 2022, una persona, un español que se dedica a la creación de NFTs, consulta cuál es el tratamiento que se le debe dar en el IVA a la creación que hace de los NFTs. Esta persona lo que hace es un fotógrafo profesional que las fotografías las mintea, o sea, crea NFTs con las fotografías y después las vende a través de plataformas como OpenSea, por ejemplo. Son plataformas que se dedican a la venta
de los NFTs. En primer lugar, el fisco español se pregunta en esta consulta si califica esa venta que se hace de los NFTs como una prestación de servicio o como la venta de un bien. Y termina concluyendo que, como con los NFTs no se entrega físicamente la fotografía, ningún bien, ¿sí?, sino lo único que se hace con la venta del NFT es justamente ceder el NFT, que se está cediendo el certificado de autenticidad del NFT, ¿sí?, y se da derecho al uso de ese NFT, pero nunca se transmite la propiedad del bien subyacente, la fotografía, el bien físico, valga la redundancia. Entonces el fisco español califica a esta venta de NFTs como una prestación de servicios por vía electrónica, ¿sí? O sea, concluye que es una prestación de servicio la que hace esta persona que se dedica en forma habitual a el minteo, a la creación de los NFTs a partir de fotografías. A su vez, con respecto a la facturación, lo que determina, lo que opina el fisco español es que, como la persona, el fotógrafo que mintea los NFT, no puede conocer quién es el adquirente de estos NFTs, lo que tiene que hacer es facturar directamente, no a la plataforma, ¿sí?, sino directamente a la persona que compró el NFT, ¿sí? Hubo un cambio ahí a través de otra consulta, ahí la paso, la 2274 cambió de postura el fisco español. O sea, primero decía que había que facturar a la persona que adquiere el NFT, pero después dice que en la mayoría de los casos, si yo vendo un NFT en OpenSea, por ejemplo, no puede identificar quién lo compró, ni incluso cuál es su ubicación. Entonces después el fisco cambia la postura y dice, bueno, como yo no puedo saber quién me compró el NFT, directamente le facturo a la plataforma. Y después la plataforma es la que se tiene que encargar de facturarle a la persona que compra el NFT, ¿sí? Esto es, bueno, estos problemas surgen justamente porque muchas veces la compra de los NFT se da incluso con billeteras anónimas o con un simple nickname que no se sabe quién es el que está detrás de esa compra, ¿sí? Pero bueno, intentó el fisco español de alguna forma especificar quién tiene que facturar de esta forma. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? ¿Cómo vamos con el tiempo? En Argentina, para analizar el tratamiento que se le debe dar a los NFTs y a su creación, en primer lugar se tiene que hacer un análisis funcional del elemento que produce la utilidad de ese NFT, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo soy contador y esporádicamente o una vez estaba aburrido, digo, bueno, hago un dibujo y lo transformo en NFT y se lo vendo a alguien. Sí, no me dedico a eso, sino que lo hice por una vez a ver qué pasaba. Y alguien me lo compra, incluso por un monto superior al mínimo de ganancias, pero como yo no soy habitualista en ese minteo, en esa venta de NFT, no estaría alcanzado en el impuesto a las ganancias, en principio. Pero ¿qué pasa? Puede ser que en el contrato que acompaña el NFT, yo pongo una cláusula por la cual con cada reventa que se hace del NFT, yo reciba regalías. Y en ese caso, ahí sí existiría habitualidad. Y ahí sí estaría alcanzado en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Ahí sí sería habitualista. Siempre hablando de persona física. Una empresa, obviamente, por teoría del balance, siempre va a estar alcanzada. Con respecto al que revende el NFT, yo minteo, creo el NFT, pero hay otra persona que no lo crea, sino que se dedica a la compra-venta de NFTs. En ese caso, como no estamos frente a monedas digitales de las que habla el impuesto a las ganancias, para estar alcanzado en el impuesto a las ganancias por la venta, por la actividad de compra-venta de NFTs, en ese caso debería sí existir habitualidad. Se debería cumplir, en el caso de una persona humana, con la teoría de la fuente. ¿Por qué hago esta diferencia? Recordemos que en el impuesto a las ganancias, el artículo
ya que se modificó desde el 2018 con la ley 27430, el artículo 2, en el apartado 4 se incorporan a las monedas digitales y en el caso de las monedas digitales, supongamos Bitcoin, a lo que quería alcanzar el legislador, en ese caso no se debe cumplir con la habitualidad. Una persona que vende una sola vez en el año Bitcoin, por ejemplo, si es que se considera una moneda digital, en ese caso esa ganancia, si es que existe, va a estar alcanzada en el impuesto, ¿sí? Esto no ocurre con la compra-venta de NFT, en la cual la persona tiene que ser habitualista en esa actividad para estar alcanzada. Y en caso de estar alcanzada la compra-venta de NFT, la alícuota a la que va a estar sometida es la escala de alícuotas del artículo 94, primer párrafo, la escala progresiva y personal, ¿sí? No, en principio, al 15%, que es el artículo 98, inciso B, que se refiere a las monedas digitales, ¿sí? Esto asumiendo que el concepto moneda digital, de vuelta, no incluye a los NFTs. ¿Y qué pasa en ingresos brutos? En ingresos brutos, como les comentaba, algunas provincias, Córdoba a la cabeza fue la que dio el puntapié hace un par de años, empezaron a gravar la prestación de servicios vinculados a monedas digitales, aunque no exista habitualidad en esa prestación del servicio, ¿sí? Yendo en contra incluso del artículo 9 de la Ley de Coparticipación. Pero se graba entonces, ¿sí? Estemos o no a favor, la prestación de estos servicios vinculados con monedas digitales. Y a su vez definen moneda digital como cualquier moneda virtual, moneda digital, criptomoneda, criptoactivo, token. O sea, todo tipo de token sin ningún tipo de diferenciación lo meten dentro de la misma bolsa y le dan el mismo tratamiento impositivo, sea Bitcoin o sea un token de identidad, que también es un token, ¿sí? O sea, en algunas provincias, como por ejemplo Córdoba, Neuquén, La Pampa, se graba la prestación de servicios sobre cualquier moneda digital que incluye también a los NFTs, ¿sí? Según estas definiciones bastante pobres de Córdoba y otras provincias. Y acá, bueno, no se requiere habitualidad, como les decía, muchas dudas, yo también, y ahí llegó el tiempo. Muchas gracias. No sé, quedan 4 minutos nada más, si tienen alguna pregunta. Sí. Soy re sordo, perdón. O sea, ahí el fisco, según el dictamen 2 del 2022, considera que todas las criptomonedas están alcanzadas por ser un activo financiero y por lo tanto, ¿sí? Las tenés en tu patrimonio y superás el mínimo, obviamente, deberías considerarlas grabadas y pagar el impuesto. Ahí se podría llegar a discutir, ¿sí? Si vemos la diferente clasificación que vimos al principio de los tokens de pago, ¿sí? Para no irnos con criptoactivos en general. En los tokens de pago vos tenés Bitcoin, por ejemplo, que podés llegar a fundamentar tu posición de que es un activo intangible, ya que no es más que un registro en una base de datos que es la blockchain, ¿sí? No tiene ningún tipo de activo subyacente, no otorga ningún derecho, ¿sí? A recibir una cantidad de dinero, como decía FIP en su definición. O sea, en el caso de Bitcoin podría llegar a defenderlo, incluso la propia FIP hasta hace unos meses, según confiesa, opinaba que eran intangibles y por tanto exentos. Pero también tenés dentro de las criptomonedas a una moneda estable, entre comillas, como por ejemplo USDC. Que USDC, ¿qué es? Es una moneda, un token, que es emitido por una empresa, ¿sí? Al igual que USDT y muchas otras, y como subyacente tienen, en el caso de USDC, supuestamente depósitos en el banco que respaldan cada token que es emitido. USDT también tiene depósitos en el banco y activos financieros. En ese caso es más difícil de defender la postura de que estamos frente a un activo inmaterial y exento. Ahí estaría grabado, ¿sí? Pero, de vuelta, volviendo a la opinión del fisco, el fisco te va a decir que todas las criptomonedas están grabadas, ¿sí? Pero dictamen 2 del 2022
es la opinión del fisco, pero no es vinculante, ¿sí? La ley hasta el momento no regula específicamente, no menciona ni siquiera a ningún tipo de criptoactivo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, perdón? En algunos casos, la UIF obliga a informar. Una asociación civil, una ONG, por ejemplo, que recibe incluso donaciones en criptomonedas, tiene que informar a la UIF todos los datos del donante, digamos, en criptomonedas. Por eso muchas, incluso universidades y demás, no reciben criptomonedas para evitar todo ese trastorno administrativo, por así decirlo, de tener que informar a la UIF por ser agentes. Igual salió la noticia, creo que ayer o antes de ayer, se estaba tratando en el Congreso una modificación a la ley de lavado de activos por el cual quieren hacer que los proveedores de servicios de activos virtuales, un exchange por ejemplo, sea agente frente a la UIF. Igual hoy en día estas empresas se están autorregulando y están cumpliendo los requisitos que no le pide la UIF, pero que el día de mañana seguramente se los pidan, pero ya existe cierta autorregulación. No, las wallet anónimas, por ahí te referís a las wallet non custodial. Sí, que eso obviamente no son agentes de información porque no hay nadie detrás. Al igual que sucede con un exchange descentralizado. Por ejemplo, los DEX, que son exchanges descentralizados, que no tenés atrás más que uno, dos o 100 desarrolladores, programadores, que son los que programan el código. ¿Sí? Justo con el tiempo. Bueno, muchas gracias de vuelta.